Buenos días, vamos a hablar acerca del tema 8 sobre la violencia de género en los contextos laborales. En videos atrás habíamos hablado qué significa la palabra violencia. Hoy vamos a hablar sobre la violencia de género en los contextos laborales. La violencia de género en los contextos laborales, educativos y organizacionales, tales como acoso, hostigamiento, explotación, maltrato y discriminación, entre otras herramientas para su erradicación. Muchas veces nosotros encontramos aquí explotación sexual y económica de las personas, abordajes teóricos y estratégicos, ideológicos de las problemáticas y de esas implicaciones políticas, jurídicas y sociales en torno a la violencia que se presenta con la mujer. Esa violencia laboral nosotros la encontramos reflejada en nuestra ley orgánica de violencia sobre el derecho de las mujeres a una libre de violencia. En el artículo 49, textualmente señala, la persona que mediante el establecimiento de requisitos referidas al sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, su sometimiento a laboratorios y otra índole, de descartar, obstaculice o condicione el acceso obstaculice o condicione el acceso, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres será sancionado. Si se trata de una política de empleo, ahí estamos viendo el contexto laboral, de una institución pública o empresa del Estado, la sanción se impondrá entre la máxima autoridad de la misma. En el supuesto de la empresa privada, franquicia o empresa transnacional, la sanción se impondrá a quien ejerza la máxima representación en el país. La misma sanción se aplicará cuando mediante prácticas administrativas engañosas o fraudulentas se afecte en el derecho o salario legal justo de la trabajadora. Igual aquel principio laboral que se llama igual derecho, igual trabajo, igual salario. Entonces muchas veces no se respeta, se busca ese acoso o ese hostigamiento por parte de ese agresor, de ese patrono, en torno a la mujer y representa para ella una violencia laboral que implica ese daño, ese maltrato dentro de su entorno laboral. Ahí mismo dice, hay que señalar que como hito histórico fundamental en la lucha de las mujeres por la igualdad y la no discriminación, la distinción que se establece entre ese sexo y ese género, ya que permite entender que la única diferencia natural o biológica entre las mujeres y hombres se radica específicamente en esa característica física de esos órganos sexuales. De esta manera, el sexo de las personas se refiere a su anatomía, mientras que el sexo de género hace referencia a todas aquellas prácticas, valores, costumbres y tareas que la sociedad y no la naturaleza le ha asignado de forma distinta a cada uno de los sexos. De manera que tenemos un género femenino y un género masculino. El valor político de esta distinción es enorme, en la medida en que las tareas y responsabilidades asignadas a cada uno de estos géneros son obra de la sociedad. Entonces aquí caemos nosotros en ese hito histórico de la lucha de la igualdad de las mujeres, que muchas veces se ve seriamente afectada por esas prácticas de valores y costumbres que a diario están teniendo las mujeres en torno a esa solución. Igualmente tenemos en primer lugar la división del trabajo que llevan los hombres y las mujeres a especializarse en diferentes tareas. Los hombres generalmente tienen el lugar más alto. En segundo lugar tenemos los símbolos y las imágenes que se construyen de una manera que explica y refuerza la división del trabajo. Y en tercer lugar vemos las interacciones sociales entre hombres y mujeres, donde se ve palpitantemente esa discriminación y esa submisión que siempre tiene que tener la mujer frente al hombre como un sexo débil, entre comillas. Esas interacciones determinan esas relaciones de poder y esos roles o papeles sociales que representan a diario los hombres y las mujeres. Para citar varios autores tenemos a Gómez Castañeda y López Monroy en el 2010 y Acker en el 90. Acker en el 90 expresa que el género se entiende como el mejor como patrones generalizados de diferencia en ventajas y desventajas, trabajo y recompensa, emoción y sexualidad, imagen e identidad entre hombres y mujeres, creados diariamente a través de esas actividades prácticas y esas representaciones que muchas veces justifican esos patronos y que resultan en las características sociales de mujeres, llamadas anteriormente como acoso o hostigamiento en las relaciones laborales. Igualmente, como Gómez Castañeda y López Monroy señalan, el género femenino representa una
mayor vulnerabilidad y exposición frente a ese flagelo, ya que en él se conjugan la naturalización de la violencia contra la mujer, la impunidad del victimario ante la dificultad para presentar pruebas en su contra, los abusos y esas asimetrías de poder, herencias y barreras culturales. Hostigamiento proviene por razón de su género en cuanto a esa evaluación del trabajo. Tú no lo estás haciendo bien, yo empiezo a hostigarte hasta que se ve como una especie de un despido injustificado, indirecto, pero no es otra cosa que te estoy hostigando para que tú accedas a las peticiones que en muchas relaciones laborales tipifican los patrones. No hay una evaluación equitativa en torno al trabajo, sino se ve de una manera impulsada y de una manera dominante. Asignación de trabajos que son absurdos y que no tienen sentido, que no van dentro de ese manual de cargos y que muchas veces tienes que hacerlo, porque si no tú estás en una especie de sumisión de poder y entonces ahí acarrea una violencia laboral. Igualmente la asignación de trabajo por debajo de la capacidad profesional o competencia. Te mando a hacer cosas que no eres un profesional y yo te mando a hacer otras cosas que están por debajo de esa capacidad profesional y que eso también representa una violencia laboral. O si no, te hago una sobrecarga de trabajo de una manera malintencionada y dolosa. ¿Qué es doloso? Esa voluntad consciente y determinada hacia esa respetación. Te hago una sobrecarga de trabajo y eso que representa nada más y nada menos, como lo tipifica esta ley, a una violencia laboral. A veces una acusación injustificada de incumplimiento o errores o fallos inconcretos, que no es otra cosa que te están haciendo un despido indirecto y se basa en un hostigamiento o en un acoso laboral. Críticas, reproches por cualquier acción que se tome en el trabajo, ampliación o dramatización injustificada por errores pequeños y trascendentes y unas humillaciones y desprecios en público ante otros colegas o terceros. Muchas veces lo que se denomina comúnmente el bullying o burlas y amenazas con sanciones disciplinarias. Estas conductas de discriminación llevan una sobrecarga de trabajo de una manera malintencionada, en base a gritos y a maneras intimidantes, donde en la actualidad eso se sobrepone y se llama un acoso laboral de género, que no es más que una situación de persecución, tanto física como psicológica, que se demuestra principalmente en los ámbitos de la administración pública. Las mujeres son muy propensas a ser víctimas de violencia en torno y en el aspecto laboral. Esa conducta de discriminación es el mayor índice de violencia laboral proveniente de superiores jerárquicos y de que en su mayoría son los patronos, son hombres. También se puede nombrar que la mujer ejerció violencia contra otras mujeres y hombres donde también se ven compañeros, porque yo soy tengo un cargo superior al tuyo, vengo a humillarte y hacerte vejaciones o trato discriminatorio, donde no es más que hacerle un bullying a esa trabajadora. Y entonces eso se puede, lo podemos llamar una violencia laboral. Muchas veces hostigamiento a través de esas vejaciones donde yo simple y llanamente te estoy haciendo a través de esa dinámica de poder un despido indirecto donde tú te sometes a los lineamientos que yo quiero como patrón o patrona, abusando de esta manera del bullying y de haciendo mi grado de superioridad una violencia netamente laboral, lo que va dirigido a una finalidad económica que conlleva a la muerte del trabajador, que no es otra cosa que la expulsión del trabajador de su ámbito laboral. Estos mecanismos se suelen observar con asiduidad muchísimo en el ámbito de la administración pública, donde se crea ese choque o esa barrera constitucional en el empleo público. La ley orgánica de las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 34, entorna esos parámetros, esos lineamientos sobre la violencia que sufren a diario esas funcionarias, sobre la vulnerabilidad en sus puestos de trabajo, donde hay esas ausencias totales, donde me excedo en esos términos y donde yo le hago a esos trabajadores unos implementos o unos trabajos forzados o por debajo de ese nivel normal, donde se ven a diario afectadas las mujeres en la vulnerabilización de sus derechos más palpitantes a diario. Muchísimas gracias.
y feliz día.